Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Yo paso a presentar inmediatamente cómo pueden participar, por cierto, al más 569 29 74 86 40. Se le queda el prepolio a Lula. Más 569 29 74 86 40 y podrán estar participando por estos dos libros y además comentar a ver si eventualmente ustedes tienen alguna película preferida o alguna opinión respecto al tema que vamos a hablar ahora, junto a nuestra querida amiga, mientras entra la música de la reina del Tamarugal acá en La Fuente, Fran Palma. Fran, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Diego Parra. Feliz de que iniciamos nuestro mes de aniversario en la Universidad de Chile. Por eso tenemos dos libros para ti. Perfecto. Sí, pues no es por cualquier cosa. No es que nos sobren los libros. Mes de noviembre, mes de aniversario. 183 de la Universidad de Chile. Ya vamos a estar contando de eso, de este cumpleaños de la universidad, y como universidad queremos regalarle a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, dos libros, pero con Jefe Darko quisimos cambiar las reglas. A ver, ¿cuál es la regla entonces ahora nueva? Dos para cada persona. Dos para un participante, No, como el día de ayer. Uno Ayer para cada uno. se regaló 2 a 1. Ah, no. Mira, Vamos. ayer tuvo suerte entonces. Tuvo suerte. No, la idea es que El de más filosofía personas. estaba, güey. Yo quería el de filosofía. Ahí vamos cómo conseguimos. No, este es uno para cada uno, que sean dos ganadores, ganadoras para este sorteo de La Fuente. Contarte brevemente un poquito más de los libros, A ver. porque son, bueno, cada libro es un mundo, es algo especial, pero sobre las cabras, contar que Alta Marea es una editorial española. Este libro viene de España, no sé si viene de España, pero su concepción fue en España. Pilar, la autora, Pilar Azuero, es chilena. Te lo trajeron de España. Lo trajeron de España. Ahora No. sí, ahora bien, no como yo, que fracasé. No, esa es otra historia de Diego Parra. No, más clasificar. No, no sé si se imprimió en España, pero es una editorial española que hace poco nos acompaña en Las Furias del Libro. Estuvo el año pasado, este año en La Furia de Invierno, y por ahí conocimos a la gente de Alta Marea y Pilar Azuero, autora chilena, que escribió este libro durante su estancia en la Fundación Antonio Gala, que es un requiem luminoso, fresco y sentido por las amistades de la infancia que uno desearía que nunca terminasen. Yo lo estuve mirando, está muy entretenido, lo recomiendo. Concursa por Pilar Azuero, Las Cabras, que también estuvo en esta edición de Pasaporte Literario. Tuvimos un sorteo de Pasaporte Literario la otra vez, ella estuvo ahí con ese equipo. Y Karen Ionidis, Polvo, Perros y Putas. También estuve leyendo un poco de este libro de Editorial Cuarto Propio. Saludamos a Editorial Cuarto Propio y a Mariana Ales, quien nos envía este libro para el sorteo. Contarles un poquito más. La autora irrumpe con fuerza en el panorama literario con esta primera novela, una obra que explora las huellas del exilio, la dictadura, la prostitución y la violencia de género desde una narrativa vívida, cruda, profundamente humana y con un gran sentido del humor que se ambienta entre Calama, Santiago y París, y que tú puedes conseguir escribiendo un WhatsApp al Más 569 29 74 86 40. Es un trabajo en equipo. Oye, Fran, te tengo que contar algo muy interesante. Cuente. Porque con el objetivo de promover la valorización y protección colaborativa entre academia, comunidad y Estado, la iniciativa Salares, Ranas, Comunidades Locales y Desafíos Futuros, Educación para la Conservación con un enfoque biocultural, busca promover la valorización del patrimonio ecológico del salar de Ascotán y Cárcote en la comuna de Ollagüe. Y para profundizar en aquello, estamos hoy acá en estudio con Constanza Cabello. Mira, salió rima, salió verso sin ningún esfuerzo. Profesional del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad de FABET. Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, 12:25. Muchas gracias por la invitación. Y sí, acá estamos con este largo título del proyecto, pero estamos tratando de poner en valor el patrimonio cultural y ecológico de esta localidad. Gracias a ti por estar acá. Sí, gracias por acompañarnos, porque me contabas afuera que vienes llegando de este territorio que se condice un poco con el territorio de este libro, cerca de la región de Antofagasta. Pero para situarnos, para conocer más de este proyecto que es financiado por el Fondo Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones,
¿Cómo llegaron a trabajar ahí a Escotán, en la región de Antofagasta, en ese territorio, considerando además que justamente están financiados por el FBL? Yo creo que es un devenir de harta iniciativa. Parte de nuestro equipo lleva trabajando más de 10 años, yo creo, en todo ese sector. Uno de los investigadores que también estuvo acá, el doctor Gabriel Lobo, por el tema de las liebres. Sí, él trabaja con nosotros. lo recuerdo. Y trabaja en ese sector hace más de 15, 20 años. Entonces llegamos a través de un proceso de colaboración, de trabajar por los anfibios, por algunas especies de fauna, de ecosistema en estos sectores altoandinos. Y eventualmente el doctor Gabriel es investigador de nuestro centro y empezó a aparecer también toda esta, que la conservación debe ser también con las comunidades, debe plantearse, debe articularse en colaboración. Por tanto surge esta iniciativa también considerando y mayoritariamente por la urgencia también frente a la estrategia del litio, que también amenaza todos estos cuerpos también que son los salares y estos territorios. Entonces se generan tensiones y creemos que es una buena iniciativa poder articularnos y también poner en valor estos espacios que también son patrimoniales, no solo ecológicos, sino también culturales. Y a nivel de paisajes también. Sí, a propósito de aquello, Constanza, mencionaste algo, me parece relevante, que tiene que ver con considerar también como perímetro de información que existe también en las comunidades, ¿no? En la población, en las regiones, en general en la sociedad. Y surge este concepto de la biocultura, lo biocultural. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podríamos explicar a las personas que nos están escuchando? El enfoque biocultural, bueno, hay distintas líneas de cómo se puede entender, un concepto también bien polisémico, pero yo creo que una de las cosas, desde donde lo trabajamos, es que entendemos que lo ecosistémico y lo cultural está ampliamente imbricado, conectado. Somos también en nuestra relación con la naturaleza, y la naturaleza hoy en día también es con nosotros. Entonces este enfoque biocultural pone en valor las relaciones y cómo también conservamos o ampliamos esta mirada a conservar con habitares, y ese habitar tiene que se relaciona con el ser ahí. Con el ser ahí, con todos esos paisajes y entendiéndonos como parte de ese paisaje también. Como esta convivencia. Esta convivencia, totalmente. Ahí estamos viendo algunas imágenes, para quienes nos siguen en Uchile TV, algunas imágenes de apoyo de este territorio espectacular que no está en la pauta, pero me acordé de la telenovela de las ranitas del Loa. Sí, yo me acordé, mientras leí Ranas, inmediatamente fui a las ranitas del Loa. Sí, la teleserie de las ranitas del Loa con el profesor Marcos Méndez. Uno de los puntos de este proyecto es la conservación del hábitat natural de anfibios, también nos lleva a ese tema. En peligro de extinción, ¿cuáles son estas especies y qué están haciendo en torno a ello? Bueno, son bien cercanas a las ranitas del Loa, pero diferentes también. Particularmente estos ecosistemas altoandinos, tanto de Ascotán como de Carcote y también un sector de Puquio. Como hay que entender primero que estos paisajes se componen como... podemos volver a las clases de biología de cuando uno estaba en el colegio y te pasaban el sistema circulatorio. Bueno, el agua también, el sistema circulatorio que a veces surge, a veces se pasa a nivel subterráneo, a veces se forma como estos salares. Y dependiendo de su forma de convivir con los otros elementos de la naturaleza, marca ciertas como particularidades o singularidades, y en algunos como vertientes que se forman viven pequeñas especies de anfibios, que es lo que de repente podemos ver, pero hay todo en esos cuerpos de agua, una ecología, hay unos seres vivientes, que hay peces, hay invertebrados,
y en otro, y así distintas especies. Ahora, particularmente nosotros estamos trabajando con especies en peligro, que tienen peligro de extinción, que son los Telmatobius. Estamos trabajando mayoritariamente con los Telmatobius philippi, que le dicen. ¿Qué es un telmatobio? El Telmatobius philippi es una ranita, bueno... Okay. ¿La que estaba en la imagen? ¿Grandecita? Sí. Bien grandecita. Son grandes, a diferencia como las conocidas ranitas de Darwin, que son pequeñas, estas no, son grandes. Se parecen mucho a la rana chilena, como en tamaño, y son de ahí. O sea, como nosotros, tienen esta particularidad de estar en dos vertientes de dos salares y viven solo ahí. No están en ningún otro lado de Chile, entonces esto tienen este microendemismo, que si no tenemos ese lugar, esta especie ya no va a tener su lugar de habitar. Y aún más, tenemos estos peces que se llaman Orestia, que viven como en la vertiente, y o sea, yo creo que hay un par de kilómetros de separación entre las vertientes, y tenemos los peces que son distintos, como son especies distintas. Entonces ahí es cuando uno empieza a mirar la memoria como... de este territorio y cómo ha cambiado, y se dice que había un paleolago, entonces como hay toda una historia que podría ir explicando estas diferencias. Lo importante es que estamos trabajando con estas especies porque es interesante también tienen un arraigo cultural, tienen las comunidades han convivido históricamente con ellas, entonces frente a esta amenaza, que en su mayoría también tiene mucho que ver y se ha visto acelerada también por las relaciones y los modos de existencia como han ido desarrollándose a nivel de la historia. Entonces es interesante cómo estas comunidades también se pueden ir también haciendo parte de estos procesos de conservación también. Sí, y a propósito de la conservación, hemos hablado harto de la fauna, pero ¿qué podemos decir en términos de conservación de la flora también, Constanza? Y recuerdo haberlo hablado también con el profe de las liebres, en que logró converger, digamos, la flora y la fauna en torno a la liebre, que parece un poco complejo porque se extiende un poco más la investigación, pero... Sí, o sea, yo creo que... lo que estamos tratando de hacer, más que si bien trabajamos con esta especie, la conservación la planteamos a una escala de paisaje, entender que la fauna no es también con la flora y es también con el suelo, con el subsuelo, con el agua. Entonces, para promover esta conservación aparece la flora en sí misma. Ahora, yo creo que es súper relevante también posicionar que la flora tiene y las comunidades tienen un vínculo súper potente con la flora de ese lugar. La conocen, ya han tratado de hacer rescate de las yaretas, de la queñua, de distintas especies y sobre todo medicinales. Entonces hay fuerte, la comunidad también trabaja la conservación de flora, también desde lo local, desde el rescate, y hay iniciativas también que en esta lógica de conservación más de paisaje, de interacción, también se está poniendo en valor. O sea, esta iniciativa no es solo como conservar anfibios o peces de forma aislada, sino que también reconectarnos como en esa relación con estos paisajes, y que también esa forma, el habitar humano también necesita la conservación no solo del agua o de los elementos de la naturaleza, sino que también de estas dinámicas como en conexión. No, un entorno. Un entorno. Así es. Ya, vamos a hacer una pausa. Vamos a a invitar a Constanza que se quede con nosotros, porque tenemos que conectar con cartelera, luego el sorteo, porque recordarle a la gente que estamos con la franja. Claro. Pero luego de conectar con la franja, nosotros permanecemos con Constanza. Fran, la palabra es suya. Yo tengo algo que decirte como cada día que estoy contigo en La Fuente, porque tenemos que hablar de las desigualdades y discriminaciones de género en las instituciones de educación superior existen, y la Universidad de Chile no es ajena a esta realidad. Y frente a esto, la universidad ha desarrollado medidas, políticas y normativas que te invitamos a revisar, a conocer y compartir, y puedes encontrarlas en uchile.cl/género o en el Instagram @digen.uchile. Y también te quiero contar que, tuvimos recientemente a Belén Herrera acá con nosotras hablando de una obra de teatro para infancias. Era... la del Marciano. La del Marciano.
Y Belén nos dejó un mensaje, un recado que yo paso a repetirte, porque la población de Víctor Jara se presenta en La Hormida, este espectacular concierto dramatizado que ella dirige, desarrollado por el Teatro Nacional Chileno. Se presentará en el 6º Festival de Teatro y Artes de la Resistencia Florecer Poblacional, este viernes 7 de noviembre a las 8 de la tarde en la Plaza Víctor Jara de la población La Hormida en Peñalolén. Teatro Nacional junto al Coro Pudahuel, la Orquesta Buchef de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, gratis. No te lo pierdas, de verdad. Si puedes ir, yo te recomiendo que vayas, que es un concierto demasiado hermoso. Niña Alien 2. Niña Alien Perdón, 2. no era más, es que tenía que ver con los extraterrestres, que fue como el marciano, no. Niña Alien 2. Cariños era a la Belén, obra. cariños al Teatro Nacional. Oye, vamos a ir ahora en breve al concurso porque tenemos que conectar con la franja, pero antes leerles rápidamente los comentarios de las personas que están Ya. participando. Respecto al bloque anterior, mi película favorita es Hot Milk. Me gusta la trama, relación madre e hija y pasiones. Saludos. No creo en la presencia del ser humano en cualquier hábitat, sea simbiótico con la vida ahí existente. El humano, haga lo que haga, siempre depreda. Contamina, transforma, destruye, modifica, introduce especies de otras simbiosis. En definitiva, daña. Eso vamos a hablarlo después con Constanza. Vamos a dejarla ahí pendiente para Sí. Comentárselo, sí. A Constanza, ¡upale! Uy, lleno total. Ya, vamos a hacer entonces dos sorteos, giros, ya. dos personas, Constanza, mira, tenemos la tradición de levantar las manitos los tres y a la cuenta de 3 las bajamos para que gire la ruleta. 1, Vamos con las 2, cabras, las cabras. Y 3. Vamos con las cabras entonces para saber quién se gana este libro de ediciones Alta Marea de Pilar Azuero. Entonces, él o la ganadora es Paula Sierra Alta. Paula Sierra Alta. Felicidades para ti. Creo Darko saber Menanto quién es. Espero que sea esa Paula. estará en contacto contigo para su entrega. Vamos por el sorteo número 2. De nuevo, compañera. Vamos. 1, 1, 2 y 3. Y comienza a girar entonces la ruleta para saber quién es él o la ganadora de el segundo libro, Polvo, Perros y Putas, de Karin Loanidis. Es entonces María Jimena Pávez. María Jimena Pávez es la ganadora. Entonces, felicidades para ustedes, las ganadoras de estos libros que sorteamos el día de hoy en La Fuente. Conectamos entonces con la franja electoral, Fran, para la gente que nos está viendo por Uchile TV. Nos vemos mañana al mediodía. La gente que está en radio, permanecemos con Constanza. Nos vemos mañana. Seguimos en la radio. Chao. Ya estamos de vuelta, entonces continuamos con La Fuente por el 102.5 Radio Universidad de Chile. Llegaba ese comentario, Constanza, no sé si lo pudiste... Yo lo quiero marcar A ver. justamente. El comentario hablaba de la relación de las personas con el territorio, de la afectación que tenemos. Que dañamos, finalmente. Dañamos. El ser humano daña. Exacto. Yo quiero conectarlo porque muchos de nosotros visitamos estos territorios con mucho anhelo, con mucha ilusión de conocerlos como turistas. Estamos por poco tiempo ahí, pero ¿qué consideraciones nos darías a quienes estamos visitando estos lugares en relación al cuidado de este territorio? Yo creo que, bueno, el comentario, yo creo que también creo en la potencialidad de los seres humanos, a propósito de... La esperanza. Porque aquí estamos, y también somos humanos, y si podemos destruir, también podemos crear. Todos estos textos y todo lo que han estado hablando en el primer bloque, yo creo que está esa potencialidad también en nuestra especie. Y yo creo que tiene que ver con lo que pregunta, qué recomendar, que visitar con conciencia, con esta empatía de que el lugar donde queremos conocer, queremos visitar, es un espacio de múltiples habitares, en donde hay un otro que también está ahí. Quizás no habla de la misma forma, quizás tiene otras formas de mostrarse, pero creo que en eso es la principal consideración, el respeto, la responsabilidad,
el muchas veces como reconocer que esa naturaleza nos puede cobijar también y agradecer eso, esa maravilla que de repente muchas veces como turistas buscamos, que es conocer estos ecosistemas muchas veces por la belleza, pero tras esa belleza también hay vida. Y esa vida no es solo de la naturaleza, sino que hay toda una lógica también de comunidades que también ahí habitan hace mucho tiempo. Oye, Constanza, y así como están los y las turistas, están las comunidades, los lugares que son habitados por estas personas que reciben, y no solo a turistas, sino que también a investigadores o a investigadoras. ¿Cómo han visto ustedes también a las comunidades? Porque uno piensa que a veces se ven un poco reticentes a estas visitas, estudios, otras veces que son muy participativos, forman parte también de los grupos de investigación. ¿Cómo lo han evaluado ustedes? Yo creo que es un proceso constante. Los investigadores somos muchas veces forasteros de los territorios donde trabajamos, entonces hay que hacer un proceso súper también de paciencia y de también de confianza, de crear confianza. Nosotros estamos en un proceso de, si bien ha sido un trabajo de larga data de varios de los que están participando en el grupo, estamos, yo creo, en los últimos 3 años se ha ido tejiendo un lazo vincular en donde trabajamos desde el codiseño, desde la coproducción de conocimiento, desde respetarnos como personas en distintos roles. Entonces, cómo visibilizamos, cómo conservamos, cómo pensamos el territorio desde estas como diálogos también de saberes. Y yo creo que la recepción, las comunidades siempre, yo creo que todos los territorios son complejos, entonces uno siempre tiene que ir con esa humildad también de abrir y de también dar y también recibir rechazo, porque para la apertura también uno tiene que estar ahí. Yo creo que la presencia constante y de sentarte a escuchar al otro abre puertas. No solo de decir esto es lo y yo creo que una de las recepciones que tengo que mencionarlo es a la Escuela San Antonio de Padua, que ha sido un agente. Las escuelas son puntos nodales tremendos en territorios que están súper aislados o lejos de asentamiento urbano. Ollagüe no tiene más de 300 personas. Como comuna. Entonces la escuela se vuelve un territorio, un microterritorio dentro de este territorio que es nodal. Entonces ellos han trabajado con nosotros codiseñando, co-creando y siendo una gente que nos abre el territorio. Entonces la recepción también ha sido mucho más afectuosa, teniendo sus reticencias, por supuesto, y yo lo agradezco también porque eso nos permite también conocer y aprender. Y aprender totalmente, claro. Aprender con ellos. Y justamente sobre este aprendizaje, porque ustedes llevan ciertos saberes, traen ciertos saberes, muchas veces esta reticencia se da por la idea de que es como un extractivismo de conocimiento. ¿Cómo el proyecto devuelve a la comunidad en esta co-construcción del conocimiento metodológicamente? ¿Qué estrategias han usado? El proyecto o los proyectos que hemos trabajado particularmente desde el centro, es pensar todo se hace con los territorios, con las comunidades y en algunos momentos con la misma naturaleza. Se va trabajando como un proceso. Primero nosotros indagamos, exploramos en una primera etapa, vamos a escuchar, vamos a recorrer, vamos a conocer, se hace trabajo archivo, pero también harto de diálogo de conocimiento. Posteriormente trabajamos en una etapa de coproducción, que es lo que estamos cerrando ahora, y esto te permite plantear una metodología súper adaptable y súper como ajustable a las necesidades que también tiene el territorio. De repente se nos han caído objetivos porque no es lo que realmente demandaba el territorio. En este caso se han ido ajustando a ciertas necesidades. Partimos con educación a lo mejor más escolar, queríamos trabajar y comunicar y promover la conservación en la escuela, en los más jóvenes, pero hoy día se nos amplía la comunidad. Nos estamos dando este enfoque quizá en las dos lenguas.
lenguas, tanto español como quechua. Entonces, como también se han ido permeando distintas cosas y sugerencias y propuestas de todo el equipo que también está trabajando allá, se codiseña mayoritariamente como un producto en este proyecto particular que se ha ido también ensamblando con otras propuestas como del Ministerio de Medio Ambiente, que está trabajando con un GEF de AZE, de Alianza Extinción Cero. Entonces se han ido ensamblando distintas iniciativas que estamos diseñando productos, pero ahora viene la etapa de coimplementación. ¿Funciona, no funciona? ¿Qué dice hay una retroalimentación, hay una validación por parte de las comunidades y posteriormente se ajusta y se entrega. O sea, la idea no es como generar autonomía y que este programa de educación para la conservación con enfoque biocultural quede instalado en una entidad que lo pueda seguir replicando en el futuro. Constanza, me tomo el testimonio, la posta de la respuesta que diste recién. Mencionaste el Ministerio de Medio Ambiente. Uh-huh. ¿Cuán preocupados estamos como país de este tipo de temas? Así, te lo pregunto, directo. ¿Cuán preocupados? Yo creo ¿Estamos al alza, estamos a la baja? ¿Se mantiene igual que hace 20 años? Ayer creo que salía un estudio o se divulgaba y se estaba comentando un estudio reciente respecto a que Chile sentía que tenía una buena conexión con la naturaleza. Yo creo que es un tema que preocupa. Estamos a 10 días creo de elecciones, a 12. Claro, yo creo que lo ambiental siempre es algo que tensiona. Va a tener, dependiendo también del gobierno, va a tener cierta priorización o no, pero hay políticas de Estado que hoy día que se han tratado de construir, como potenciar. El Estado ha tratado de establecer ciertas directrices, cierta institucionalidad, pero que también no... Su rol o su prioridad depende mucho del gobierno, de las políticas y de las prioridades del país también. Pero yo creo que como academia, como investigadores y como comunidades, la conservación y el cuidado de nuestro hogar no solo depende del Estado, también depende de cómo nosotros como comunidad tensionemos al Estado también. Claro. Y como academia también cumplamos nuestro rol de posicionar, de generar conocimiento, de muchas veces si hay que interpelar, de proponer, y yo creo que en este caso nuestra universidad siempre ha sido o se caracteriza también por muchas veces poner temas y hacer resistencia, sí. y a veces no podemos depender solo del Estado. Yo creo que nos compete como personas y desde nuestros distintos roles, en este caso de ustedes como comunicadores, ya es tremendo que estén abriendo espacio para poner esto en discusión, y muchas veces hay que ir construyendo alianzas. O sea, tenemos ejemplos en distintos países en donde, o sea, hubo un cambio de forma política, de cómo entender el habitar de un país, el gestionar un país, y se cayó todo lo ambiental. Realmente sí, o sea, como si uno lo ve desde lejos, pero hay puntos de resistencia y eso uno no los puede, que vienen desde la academia, que vienen desde no se puede claudicar. No, y que vienen desde o sea, ahí uno no puede negar la resistencia también desde las comunidades, que hay muchísimos territorios que están luchando y resistiendo. Esa es una forma de manifestar lo ambiental. Hay gente que desde la academia produce conocimiento que genera nuevas soluciones. El Estado, sabemos que el Estado es lento, depende de muchos factores también. Hace muy poco logramos la institucionalidad del SBAP, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se está ajustando, y hay que de una u otra manera presionar para que esta institucionalidad y lo ambiental, Chile, pese a todo, ha ido creciendo en términos de legislación, de protección. ¿Podría ser más? Siempre se podría hacer más, pero lo que tenemos es que cuidarlo y
y son políticas de Estado. Sí, lo que yo pienso es que, y esto es muy personal, que el voto no debiese tener, o sea, el voto ambiental no debiese tener color político, debiese ser transversal la preocupación de todos. El tema es que está muy supeditado a lo económico. Pero ahí abrimos como otra beta, otra discusión. Hay otra gente que invitar ahí para hablar, porque se abre la discusión. Quizás solo decir que el director nacional de este primer espacio del Servicio de Biodiversidad es egresado de la Universidad de Chile, a quien saludamos, Aarón Cavieres, de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, a quien lo invitaremos prontamente para que hablemos de estos temas también, para seguir ampliando cómo la política, cómo la institucionalidad debe tomar este tópico de la educación ambiental, del cuidado de los territorios y ejemplificado un proyecto como el que participas tú, Constanza. Estamos con Así es, 12:51, debemos ya... Eso. Una última pregunta, brevemente, nos queda un minuto. Tú vienes llegando de este territorio, estás allá recién, si nos puedes contar cuáles fueron las últimas actividades desarrolladas por el proyecto, en qué estuvieron este fin de semana. Estuvimos, la semana pasada fue el Congreso Chileno de Herpetología, que son esta sociedad científica que estudia los anfibios y los reptiles, que fue en Calama, y tuvimos un terreno en el Salar de Ascotán. Yo fui a presentar en un simposio, fuimos a conversar de estos temas con las comunidades, con las distintas iniciativas que están para conservar, y se hizo una salida a terreno al Salar de Ascotán para conversar con distintos herpetólogos, estudiantes que habían respecto a la conservación de estos anfibios y todo este ecosistema que hoy día está muy amenazado, y cuál es el rol, como bien mencionaba, de nosotros desde distintas latitudes en Chile, de cómo nos posicionamos también y podemos construir conservación. Y además andábamos en el marco del proyecto que andábamos grabando porque dentro de los productos es hacer un micro documental también de todo esto, de estos paisajes también, junto con las comunidades. Lo queremos en uchile.cl. Cuando esté nos tienes que avisar para difundirlo. Vamos a cobrar la palabra. No cuenta con eso. Sí, yo solo añadir algo brevemente, que yo creo que esta mirada socioecológica que hay mucha gente que está trabajando, que nos invita a de repente a pensar lo ambiental como entramado, como estos contextos, no es lo político, no es lo ético, no, está todo ahí, es como una amalgama. Entonces se hace interesante también estos nuevos enfoques que nos ayudan también a aperturar nuevas formas de quizás permear la gestión pública también. Sí, pues, de entendimiento de muchas cosas también. Muchas gracias, Constanza Cabello. Ella es profesional del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad de FABET. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.